Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica del paralelo del viernes. Y como es de costumbre, les voy a recordar brevemente lo que estábamos viendo para que comencemos después a avanzar hacia lo que nos convoca el día de hoy, que es cómo argumentar con datos, que en parte lo dejamos avanzado la sesión pasada, pero recién lo estábamos viendo, faltaban muchas cosas por discutir. Eh, a ver, lo que habíamos visto en la sesión pasada era cómo argumentábamos con premisas una idea, ¿ok? Que es lo que se llama argumentación deductiva, muy sustentada en lo que es la teoría coherentista de la verdad. Y si ustedes se recuerdan, una premisa era una afirmación de carácter general, la cual, de ser aceptada o de ser verdadera, eh, con esa y otras premisas más, uno podía hacer un procedimiento deductivo, el cual podía apoyar una afirmación. Y si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera y por lo tanto, si esa conclusión es nuestra opinión, pues bien, entonces eh, nuestra opinión pasaría a ser verdadera o pasaría a ser aceptada. ¿Okay? Eso es lo que se llama la argumentación deductiva, que está basada en la teoría coherentista y como vimos también en clase, la fortaleza que tiene esa forma de argumentar es que si uno busca premisas fuertes, las consecuencias tienden a ser bastante claras, ¿no es cierto? Y bastante contundentes. Sin embargo, tiene una debilidad y es que esa forma de argumentar, uno puede levantar premisas para atacar o defender posturas contrapuestas. Eso es lo que se llama, digamos, en lo que es la argumentación, que uno pueda armar tantos sistemas coherentes como quiera, digamos. Y estuvimos viendo, no sé si lo recuerdan, estuvimos discutiendo el tema de la brecha de género y cómo uno podía levantar premisas para apoyar la idea de que esa brecha de género se debe a una discriminación por género, ¿ok? Como también uno puede levantar otras premisas para apoyar una idea que esa brecha no se debe a discriminación por género, sino que a otras razones, ¿ok? Y, ¿alguna consulta, perdón? ¿No? Y, y bueno, y junto con eso, ¿no es cierto? También estábamos empezando a ver al final de la clase cómo uno argumentaba con datos, entendiendo que tanto argumentar con premisas como argumentar con datos, ambos procedimientos son necesarios para hacer una buena argumentación lógicamente consistente. ¿Ok? Y habíamos quedado, la última sesión, si mal no recuerdo, teníamos la afirmación que las mujeres son discriminadas salarialmente, eso tenía adherentes, detractores, ¿no es cierto? El hecho es que había una brecha de sueldo, ese era el hecho, y no se estaba discutiendo eso en la última clase, se estaba discutiendo cuál era la causa de eso. Y dentro de lo que empezamos a analizar como datos, ya pasando a lo que es la justificación que se llama inductiva o basada en evidencias, ¿no es cierto? Propia de la teoría de la verdad por correspondencia, pues bien, empezamos a analizar datos, datos como este, en donde mostraba que en los últimos años esa brecha siempre ha existido, nunca ha desaparecido, y eso se puede interpretar, por ejemplo, como que son datos a favor de la idea de que la discriminación por género es real. Es decir, cuando los datos son pertinentes a una idea, pasarían a ser evidencias a favor de esta. ¿Ok? Eh, y quedamos en este gráfico, ¿no es cierto? Que este era el gráfico de la discordia, por cuanto, si mal no recuerdo, cuando le mostré este gráfico se generaron como distintas interpretaciones. Y les recuerdo en qué consistía este gráfico porque no era tan simple de entender. Este gráfico lo que nos mostraba es cómo se distribuyen porcentualmente hombres, la barra roja, y mujeres, la barra verde, en función del número de horas trabajadas por semana. Y lo que mostraba este gráfico, yo voy a limitarme a describirlo, ¿no es cierto? Ustedes lo interpretaban y lo vamos a interpretar ahora. Lo que muestra estos gráficos, por ejemplo, es que en el menor número de horas trabajadas por semana, por ejemplo, de 1 a 15, de 16 a 30 o de 31 a 44, el porcentaje de hombres que trabajan esas horas, que son las menos, es menor que el porcentaje de mujeres. ¿Ok? Y en el tramo de más horas trabajadas por semana, el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres. ¿Ok? Eso es lo que mostraban los datos.
Y ahí venía la pregunta de, bueno, ¿y estos datos? Porque si estamos hablando de brecha de género y discriminación, ¿no es cierto? ¿Cómo los tomamos como evidencia a favor o en contra de cuál postura? De la postura a favor de la tesis que la brecha de género la brecha salarial de género se debe a discriminación por género, o en contra de esa idea. ¿Ok? Más o menos en eso habíamos quedado. Yo le dije que le iba a mandar el gráfico, pero justo abrieron el aula virtual. Ahora ustedes pueden entrar al aula virtual para descargar todo este material. En el aula virtual ya les subí mucho material, lo que hemos visto las clases pasadas, y de ahora en adelante voy a empezar a subir más material. Y como les decía, en esto habíamos quedado. No sé si tienen alguna consulta o duda, porque ahora vamos a empezar a hacer las interpretaciones, vamos a continuar lo que veníamos haciendo en la clase pasada. ¿Alguna consulta o duda de lo que hemos visto hasta ahora? Lo que se entiende, lo que es verdad, lo que es argumentación deductiva, lo que es argumentación inductiva. Por favor, los escucho, las escucho, las leo. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ya, y me pregunta Baigorria, ¿qué era la argumentación deductiva? La argumentación deductiva es aquella que está basada en premisas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí cómo se argumenta con premisas, es decir, con afirmaciones generales ampliamente aceptadas que apoyan una opinión o una idea. En este mismo caso, fíjense, yo aquí lo tengo. Denme un segundo. Aquí está. Por ejemplo, esta sería una argumentación deductiva como me lo acaban de preguntar. Si yo quiero defender, o sea, quiero argumentar a favor de la idea que las mujeres son necesariamente discriminadas salarialmente, ¿ok? ¿Qué premisas podrían apoyar esa idea? Una premisa general, por ejemplo, históricamente a las mujeres se las ha limitado a labores hogareñas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa premisa? Que históricamente a las mujeres se le ha limitado a labores hogareñas. ¿Les suena convincente esa premisa? ¿O no? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa premisa. ¿Por qué es general? Porque no se refiere a discriminación, se refiere en general a las mujeres, ¿no es cierto? Y uno podría interpretar eso quizás que es una forma de discriminación, pero en realidad es una afirmación general. ¿Ok? Otra afirmación. Los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder, me refiero laboralmente hablando. En el mundo laboral, los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder. Gerentes, CEOs, ¿no es cierto? Dueños de empresas. ¿Aceptan esa afirmación? ¿Los convence? ¿Sí? Ok. Tercera premisa, miren. En un sistema capitalista, como el nuestro, por ejemplo, el embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica para el empleador. ¿Aceptan esa premisa? Yo no digo que es justa, digo que sí es verdad. O sea, una mujer está trabajando, rinde, ¿no es cierto?, como cualquier trabajador, pero alcanza un estado de embarazo, entonces tiene que dejar de trabajar por un tiempo, y eso es una pérdida económica para el empleador. ¿Están de acuerdo o no? No han dicho si sí o si no. A ver, necesito saber si están de acuerdo o no, porque no digo si están de acuerdo que eso es justo, estoy diciendo si están de acuerdo que eso es verdad. Muchas cosas que son verdad son injustas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo con esas premisas, la encuentran justa o injusta, estoy diciendo si es que están de acuerdo que son verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la deducción? Es decir, si aceptamos que históricamente las mujeres serán limitadas a la labor hogareña, si aceptamos que el hombre tiene la mayoría de los cargos de poder, si aceptamos que en un sistema capitalista el embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica, necesariamente entonces las mujeres en el mundo laboral, por todas estas razones, porque los hombres tienen los cargos de poder, por lo tanto los hombres eligen a quién contratar y cuánto pagarle. Si aceptamos esas premisas, bueno, entonces necesariamente las mujeres van a terminar siendo discriminadas salarialmente por el hecho de ser mujeres. Es una discriminación.
Esa sería la consecuencia lógica, y por lo tanto yo ahí estoy argumentando deductivamente, que es la pregunta que me hacían. Desde premisas generales, si son ciertas, la consecuencia lógica es la discriminación por género. ¿Ok? La discriminación salarial por género. Esa es una argumentación deductiva, de lo general a lo particular. ¿Ok? De ideas generales, yo deduzco y por lo tanto apoyo mi idea. Si las ideas generales son ciertas, la consecuencia debe ser cierta, entonces. Eso se llama un silogismo aristotélico deductivo. ¿Ok? Esa es la potencia que tiene la deducción, que si mis premisas generales son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. No puede ser de otra manera. Salvo que ustedes me digan que la premisa es falsa, o que yo deduje mal. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Asumiendo que las premisas son verdaderas y que hicimos correctamente la deducción, la consecuencia, por lo tanto, es verdadera. No sé si está claro a Baigorria que me hacía la pregunta. Eso es deductivo. No estoy utilizando ningún dato, fíjese. Ningún dato para esto. No estoy utilizando ninguna evidencia. Simplemente estoy utilizando premisas que son aceptadas. ¿Por qué las aceptan? No sé. Puede ser por razones psicológicas, por razones emocionales, o a lo mejor puede ser porque ustedes conocen estudios que apoyan esa premisa. ¿Ya? El hecho es que si la aceptan, eso se deduce. Más consultas, por favor, antes de avanzar. Distinto es cuando uno argumenta con datos, no con premisas. Lo que estábamos trabajando en la última clase era, además de haber visto la argumentación deductiva, es decir, aquella que trabaja con premisas, estamos viendo la argumentación que se llama inductiva, que es la que es cuando uno argumenta con datos. ¿Qué datos? Acá fíjense. Estos datos. Entonces yo les digo, ¿estamos hablando de brecha y discriminación? Sí, ese es el tema. Entonces les traigo datos de brechas y género, para que veamos si esos datos apoyan alguna premisa. Ahí están los datos. Si ustedes se fijan descriptivamente, no estoy haciendo un juicio ni nada, estoy simplemente describiendo lo que muestra el gráfico. Descriptivamente, en el grupo de personas que trabaja menos horas a la semana, es decir, de 1 a 15, de 16 a 30 y 31 a 44, hay más mujeres que hombres. En el grupo que trabaja más horas, hay más hombres que mujeres. ¿Ok? Ya, Gabriela me dice, yo tengo una duda sobre la verdad por correspondencia. ¿Cuál es tu duda? ¿No sabes en qué consiste esa teoría o tienes una duda más puntual? ¿En qué consiste? Ah, ya. Recordemos que, porque yo le estoy mostrando la argumentación deductiva y la inductiva o basadas en datos, porque ambas formas de argumentar tienen una contraparte en qué entendemos por verdad. ¿Ok? La teoría de la verdad por correspondencia tiene que ver con cómo argumentamos con datos. Recordemos, ¿qué es lo que dice la teoría de la verdad por correspondencia? Dice que una afirmación, una opinión, por ejemplo, es una afirmación. Yo opino que la brecha salarial se debe a discriminación por género contra la mujer. Esa es una opinión y por lo tanto es una afirmación. ¿Qué es lo que dice de la teoría de la verdad por correspondencia? Que del momento en que yo afirmo algo, ¿ok? Por algo referido al mundo, a eso me refiero, ¿no es cierto? Cuando yo afirmo algo del mundo, en este caso el mundo social, ¿ok? Del momento que yo afirmo algo, ese algo es verdadero o falso. Nace con un valor de verdad, eso se llama. Nace verdadera o falsa, ¿ok? ¿Cuándo esa afirmación es verdadera? Cuando lo que yo afirmo del mundo se corresponde con cómo el mundo es, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy afirmando yo? Que en estos momentos el cielo está semi despejado en Quilpué. Esa es una afirmación del mundo. ¿Es verdadera? Sí, porque en la realidad, efectivamente, hoy el cielo de Quilpué está despejado. Hoy es verdadera. ¿Ok? Mañana a lo mejor es falsa, a lo mejor mañana está nublado y esa afirmación que hoy es verdadera, mañana es falsa. ¿Ok? Porque depende del mundo. Y como el mundo cambia, ¿no es cierto? A veces las afirmaciones cambian de valor, de verdadero a falso, de falso a verdadero. Porque esa teoría es difícil de procesar, porque se tiende a confundir, ¿no es cierto?, con que
una afirmación es verdadera en la medida en que tiene evidencias a favor. Eso no es lo que dice la teoría de la verdad por correspondencia. Lo que dice la teoría de la verdad por correspondencia es que una idea es verdadera en la medida que se corresponda con el mundo. Da lo mismo si nosotros tenemos evidencias de que es verdad o no. Puede que haya afirmaciones que nosotros nunca vamos a saber si son verdaderas o falsas, porque no tenemos cómo saber cómo es el mundo en algunos aspectos. ¿Ok? Pero el hecho de que nosotros no sepamos si una afirmación es verdadera o falsa no quiere decir que la afirmación no es verdadera o falsa. La afirmación es verdadera o falsa del momento que ustedes lo dijeron. Claro, entonces esta teoría de la verdad por correspondencia no tiene que ver directamente con la evidencia, tiene que ver indirectamente con la evidencia. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo súper simple, ¿cierto? Que creo que este se lo dije, pero si se lo dije, no importa, lo repito de nuevo, ¿cierto? Supongan que ustedes afirman que yo tengo una Xbox. Que yo tengo una Xbox, ¿no es cierto? Supongan que ustedes afirman eso, ¿ok? Esa afirmación es verdadera o falsa, ¿ok? ¿De qué depende que sea verdadera o falsa? No depende que ustedes vengan a investigar si tengo una Xbox o no. No depende de eso, o sea, no depende de la evidencia. Si ustedes nunca vinieron a mi casa y no tienen ninguna evidencia, esa afirmación igual va a ser o verdadera o falsa. Se enteren ustedes o no. ¿Ok? No sé si me entienden hasta ahí. ¿Y de qué depende exclusivamente que sea verdadera o falsa? Es si realmente yo tengo una Xbox en mi casa o no. De eso depende. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Uno dice ya, entiendo que la afirmación puede ser verdadera o falsa y entiendo que no depende de mí, no depende si hay, de mí me refiero de ustedes, ¿no es cierto? Que no depende si ustedes vienen a mi casa o no, no depende si ustedes observan o no. Pero surge la segunda pregunta y ahí viene la evidencia. ¿Y cómo sé yo si el profe tiene una Xbox realmente o no? Porque a mí me interesa saber si tiene una Xbox realmente o no para saber si esa idea mía es verdadera o falsa. Claro, ¿cómo yo me entero si una idea es verdadera? Ahí viene la evidencia. ¿Ok? Pero la idea ya era verdadera o ya era falsa. Si la decimos de mano, es verdadera en mi caso, yo tengo una Xbox, ¿no es cierto? O sea, esa idea es verdadera. Y aunque yo no lo hubiese contado a ustedes que tengo una Xbox, no quita que igual era verdadera. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo ustedes se enterarían que la afirmación que yo tengo una Xbox es verdadera? ¿Cómo se enteran? Ustedes van a decir, voy a buscar evidencia. ¿Y cuál es la mejor evidencia? Bueno, vienen a mi casa, se meten al living y si encuentran la Xbox, ahí está la evidencia definitiva, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero repito, eso último que ustedes hacen, que sería investigar, ¿ok? ¿Para qué es la investigación? Para poder enterarme si una afirmación es verdadera o falsa. No es para construir si la afirmación es verdadera o falsa. La verdad no depende de las investigaciones. ¿Ok? No sé si respondo la pregunta, Gabriel. Entonces, cuando nosotros analizamos datos, no es para, no es para que la afirmación sea verdadera o falsa. La afirmación es verdadera o falsa en el sentido de la afirmación de que la brecha de género se debe a una discriminación por género. Esa afirmación ya es verdadera o falsa. Cuando analizamos datos es para saber si es verdadera o falsa. No es exactamente lo mismo. O sea, las evidencias son importantes para conocer la verdad, para conocerla, sí, es importante. ¿Ya? Claro, entonces con esta teoría dice que ninguna afirmación nace sin un valor de verdad. Si ustedes afirman algo del mundo, esa afirmación es o verdadera o falsa. Al tiro, inmediatamente. ¿Ok? Entonces, como dice aquí Gabriela, entonces con esa teoría se afirma que es verdadero o falso. Se afirma que toda afirmación referida al mundo, toda, cualquiera, en el momento que ustedes la afirman, nace verdadera o nace falsa. Y eso no tiene que ver con las evidencias, quiero ser súper claro con eso. ¿Ya? Tiene que ver con el mundo. ¿Ok? O sea, la afirmación, Gabriel Boric es el presidente de Chile, en este momento es verdadera. Hace menos de un año era falsa. Ahora es verdadera. ¿Ok? Pero si usted hubiese estado viviendo en Japón y ni siquiera se enteraron de que Gabriel Boric salió electo presidente, igual esa afirmación era verdadera, aunque usted no se entere. ¿Ok?
Si ustedes no se hubieran enterado de nada y llegan a Chile y dicen, oye, Gabriel Boric presidente. Sí, pues, te acabas de enterar que esa afirmación es verdadera, te acabas de enterar, pero la afirmación era verdadera desde que salió electo. No sé si me... ¿ok? No sé si le explico con otro ejemplo, hay varios ejemplos. Es como que ustedes tengan una hermana, ¿no es cierto? O un hermano, y lo que sea, y dice, oye, estoy embarazada. Ese acto, ¿no es cierto? Y le muestra la ecografía, así la evidencia última, ¿ya? O la ven así con una barriga gigante. ¿Ya? ¿Ustedes qué es lo que están viendo? Están viendo una evidencia que está embarazada. Pero, ¿qué significa eso para la teoría de la verdad por correspondencia? Significa que ustedes recién se están enterando que está embarazada. Pero esa afirmación era verdadera desde el momento de la concepción, y ustedes no se enteran. ¿Ya? Sí, dale, no. Si se, quieren, se van a desconectar y se van a conectar de nuevo para mejorar su conexión, lo hacen. ¿Ya? Por favor, más preguntas, consulta. Lo que yo estoy mostrando ahora es que, dado que vimos cómo se argumenta deductivamente, ahora estamos pasando a la otra forma de argumentar, es decir, cómo nosotros trabajamos lógicamente, tanto las premisas en la argumentación deductiva y ahora los datos, para poder enterarnos si una afirmación es verdadera o no. Y no es algo automático. Hay que trabajar las premisas para deducir y ahora en este caso hay que trabajar los datos para inducir. Yo aquí les estoy mostrando datos. Datos que tienen que ver con horas trabajadas y nosotros sabemos que hay una relación directa entre cuánto trabajo y cuánto gano. ¿Ok? Entonces, estos datos que están ahí, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo ven como evidencia a favor o en contra de alguna de las dos posturas? Me refiero a la postura 1 a favor de que la brecha salarial de género se debe a la discriminación por género, o la opción número 2 es que esa brecha no se debe a discriminación por género, sino que a otra razón. ¿Cómo toman esos datos? Porque hasta ahí hemos quedado en la última clase. ¿Cómo los interpretan? ¿Los interpretan que eso apoya claramente una postura u otra? ¿Cómo lo ven? ¿Entienden los ejes, no? Para ver si están claros los ejes. ¿Sí? Entonces, quiero hacer una encuesta. ¿Quiénes consideran que esos datos que están ahí apoyan la tesis de que la discriminación salarial por género es verdadera? No me refiero a un apoyo a la mujer o hombre, me refiero al apoyo a la idea de que la brecha salarial, es decir, que las mujeres en promedio ganan menos que los hombres, como dato estadístico, se debe a discriminación. ¿Ustedes creen que estos datos apoyan esta idea de que la brecha salarial, que no estamos discutiendo que exista o no, que se existe? Lo que estamos discutiendo es si se debe a discriminación por género, es decir, que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se les paga menos. ¿Creen que esos datos apoyan esa postura? ¿O creen que apoya la postura contraria? Es decir, que estos datos demuestran que la tesis de la discriminación es falsa y es otra la razón. ¿Qué opinan? Quiero que se pronuncien, ¿no? Quiero que me digan, yo considero que esto apoya a esta idea o apoya esta otra postura. Pongan ahí en el chat, por favor. Pónganlo ahí en el chat. ¿Quiénes piensan que estos datos apoyan la tesis de que la brecha de género se debe a discriminación por género? ¿Quiénes piensan que estos datos lo apoyan? Por favor, pónganlo. Y aquí Génesis pone, ya según Génesis, sí, o sea, estos datos, a ver si te interpreto bien, ¿no es cierto? Muestran que sí se debe a la discriminación.
porque a pesar de que trabajan más horas, te refieres a los hombres, me estoy entendiendo bien, ¿no es cierto? A pesar que los hombres trabajan más horas, espera, aquí veo una cosa que me pierdo, Génesis, a ver si puedo explicarlo mejor, porque tú dices, porque a pesar que trabajan más horas por menos cantidad de dinero, y solo puedo ver una pequeña diferencia de que el hombre trabaja unas horas más que la mujer. Ah, las mujeres. Lo que pasa es que el gráfico, si uno mira el gráfico, ¿qué es lo que describe el gráfico? Describe que en el grupo de personas que trabajan más horas, es decir, 45 horas o más, hay más hombres que mujeres. ¿Ok? Por lo tanto, no entiendo por qué tú dices que, porque a pesar que las mujeres trabajan más horas por menos cantidad de dinero, ¿dónde en esa parte del gráfico tú interpretas que dice eso? Que las mujeres trabajan más horas por menos dinero. A ver si te entiendo bien. O tú estás interpretando que las mujeres que trabajan más horas, me refiero al 41,6% de las mujeres que trabajan 45 horas y al 15,8% de las mujeres que trabajan 46 horas, tú estás diciendo que a ese grupo de mujeres están en el tramo de mayor número de horas trabajadas, tú dices que a ese tramo de mujeres igual les pagan menos, ¿así lo interpretas? ¿Sí? Ah, ya, ya ahora entiendo, ahora entiendo. Ya esa es tu interpretación, ¿no es cierto? Claro, porque dicho de otra forma, no sé si todos siguen esto, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, eh, aquí en este gráfico, ¿no es cierto? Si fuese cierto este gráfico de que, o sea, si uno interpretara este gráfico como que les pagan lo mismo y por lo tanto las mujeres al trabajar menos horas les pagarían menos porque les pagan lo mismo por hora, ¿no es cierto? Claro, lo que dice Génesis es que si fuese así, la brecha no sería tan grande, ¿ok? Porque el paso de 50 a 41,6 en el caso de 45 horas, esa caída, ¿no es cierto?, no es un 30%. O sea, la brecha es de un 30%, la brecha salarial, y la brecha de horas trabajadas no es un 30%. O sea, la mujer no trabaja 30% menos. Por lo tanto, Génesis lo interpreta como que eso demuestra que las mujeres claramente les pagan menos por las mismas horas trabajadas. Dime si te interpreta bien, Génesis. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Hay alguien que le dé otra interpretación a estos gráficos? Porque claramente Génesis lo presentó a favor de la idea de que la brecha salarial se debe a una discriminación por género. ¿Ok? ¿Nadie le da otra interpretación? Ya sea que también apoye a la discriminación por género, pero interpretándolo de otra forma, o que apoye la tesis contraria. Porque miren, como yo le dije a usted en el principio del curso, yo voy a tratar de hacerlo dudar. Ese es mi rol para que ustedes reflexionen. ¿Ya? Yo podría tomar este gráfico e interpretarlo a favor de la otra idea, de la otra tesis, de la otra postura. La postura que dice que esa brecha salarial, obviamente que existe, pero no se debe a una discriminación por género. ¿Qué es lo que yo podría decir mirando este gráfico? Podría decir, mira, este gráfico muestra que la razón por la cual en promedio las mujeres ganan menos es porque trabajan menos. Lo que muestra el gráfico es que en las personas que trabajan menos de 44 horas hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, su sueldo es más bajo. Por supuesto, si trabajo menos horas, gano menos dinero y por lo tanto cuando calculan mi sueldo promedio en el grupo de las mujeres, obvio que les va a dar menos porque trabajan menos. Entonces, no hay una discriminación por género, la brecha salarial se debe a que las mujeres trabajan menos. No sé qué opinan de esa interpretación. ¿Los convence? ¿Las convence? ¿Están de acuerdo o no? A ver, muchachos, muchachas, necesito saber su opinión, ¿eh? Porque los noto demasiado estáticos, no están participando en nada, entonces no sé si hay tres personas nomás que han opinado, y una de dos, o no están conectados, ¿no es cierto? O no están entendiendo, y en cualquiera de las dos circunstancias yo necesito actuar, ¿ya?
Y aquí Gabriela dice, de esa forma, ¿no es cierto?, lo interpreté yo, ya que se muestra que los hombres trabajan más que las mujeres, por lo cual se podría decir que se debe a eso la diferencia de dinero. Claro, esa es una forma de interpretarlo. Yo no digo que es la forma de interpretarlo, digo que es una forma de interpretarlo. ¿Ok? La otra es la que plantea Génesis. ¿Ya? De que eso demuestra que a las mujeres les pagan menos, porque si les pagaran lo mismo por hora trabajada, la brecha no sería un 30%, sería menos. Ya, aquí Baigorre hace una pregunta que es muy importante, ¿ya? Y que refleja un punto que lo voy a tratar de reforzar más adelante. Dice, ¿pero esas horas son de cargos similares? No, este gráfico muestra solamente datos agregados. ¿A qué nos referimos con datos agregados? Nos referimos exclusivamente a que en este caso, ¿no es cierto?, estamos viendo simplemente que el grupo de personas que trabaja de 1 a 15 horas, ¿ok? Ese grupo de personas solamente se toma como un conjunto de personas y se calcula las horas trabajadas. Si son ingenieros, abogados, si son trabajadores de la construcción, de lo que sea, están todos en un conjunto. ¿Ok? Entonces no discrimina por cargos similares. Yo no sé si en esos grupos los hombres tienen cargos más altos, más bajos o iguales, eso no lo sé. Porque se toma como un promedio. ¿Ok? Y eso demuestra que, voy a tomar la pregunta que me acaban de hacer, todos los datos que uno puede aportar para un tema complejo siempre son limitados en algo, y la pregunta que hace Baigorria refleja ese punto. O sea, sería bueno saber qué efecto tiene las horas trabajadas, supongamos, sobre el sueldo, pero a igual cargos, sería bueno saberlo. Pero estos datos no entregan esa variable. ¿Ok? Entonces hay que interpretarlo con lo que hay, con las limitantes que hay. Mire, le voy a mostrar otro gráfico, ¿ya? Para que lo piensen. Y ahí díganme ustedes cómo lo interpretan, ¿ya? Pero quiero que, junto con las personas que están aportando, ¿no es cierto? Pero aquí hay más de 3 personas, entonces me preocupa que las otras personas no dicen nada. Entonces, las personas que están opinando, sigan opinando, por favor, no se limiten. Pero quiero también leer o escuchar a las otras personas para ver si están conectadas y si están entendiendo, ¿ya? Ya, piensen en este gráfico. ¿Qué muestra el eje X en este gráfico? En el eje X muestra años, desde el 2000 hasta el 2017. ¿Qué muestra en el eje Y? Brecha salarial. ¿Ok? Por ejemplo, brecha menos 10 significaría 10% menos de sueldo promedio para las mujeres. Brecha, o sea, nivel menos 50 significa un menos 50% en contra del sueldo promedio de las mujeres. ¿Ok? Pero aquí hay 3 líneas de 3 colores. ¿Ok? La línea verde representa a trabajar, si tomamos solamente los trabajadores que se llaman asalariados, es decir, los trabajadores que trabajan con contrato para alguien. Así como yo, por ejemplo, yo trabajo para la universidad, yo soy un asalariado. No crean que asalariado es no tiene sueldo, ¿no? Asalariado quiere decir que mi salario depende de una institución o un empleador. ¿Ok? La línea azul habla de empleadores o trabajadores por cuenta propia. Es decir, son aquellas personas que son dueños de su negocio, ya sea porque son los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Y tienen más trabajadores, pero ellos son los dueños de la empresa. O en su defecto son trabajadores a cuenta propia, es decir, tienen su propio negocio que gestionan ellos solos y nadie más. Por ejemplo, puede ser una persona que tiene un carrito de completo, ¿no es cierto? Puede ser una persona que tiene a lo mejor un negocio de abarrote, así como que vende pan en la población y la tienda de la misma persona. Eso sería un trabajador por cuenta propia. ¿Y qué es lo que muestran? ¿Qué es la línea roja? Sería si es que tomamos esos dos conjuntos de trabajadores, hombres y mujeres, en uno solo. O sea, la línea roja sería como toda la población, el total. Y la línea azul y verde estarían separados por tipo de trabajo, asalariado o por cuenta propia. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que muestran estas líneas? Muestran que la brecha salarial para las personas asalariadas, es decir, las que tienen un trabajo que depende de un empleador, como yo, por ejemplo,
la brecha salarial es más baja, es del orden del 14, 15, 10%, ¿no es cierto? La brecha salarial es más baja que los trabajadores o empleadores por cuenta propia. En ese conjunto de personas que trabajan, si separamos hombres y mujeres, en trabajadores por cuenta propia, ahí la brecha salarial de hombres versus mujeres es mucho más acentuada en contra de las mujeres. ¿Ok? Es casi el triple, más del triple. Ya, esa es la descripción del gráfico. Ya, primero quiero saber si se entiende el gráfico, si no lo explico de nuevo. Y si es que lo entienden, quiero ver cómo lo interpretan. O sea, ¿ven en este gráfico un apoyo o un ataque a la postura de la discriminación por género como causante de la brecha salarial? ¿Qué opinan? No, dice Génesis. No que no apoya la tesis de la discriminación por género o no le hace nada a la tesis de discriminación por género. No que ver. Ya, según Génesis interpreta el gráfico como que muestra que no hay discriminación o no habría discriminación por género. Ya. Tú estás contando por qué lo interpretas así. O sea, estás diciendo que lo interpretas así. O sea, como que no habría discriminación por género. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué lo interpretas así? O sea, ¿cuál sería tu interpretación para concluir que por lo tanto que este gráfico demuestra que no es discriminación por género? ¿Cómo lo analizas? O el resto, ¿cómo lo analizas? Si es que están de acuerdo con Génesis, ¿cómo lo analiza el resto? ¿Cómo lo ven? Aquí Baigorria plantea otra opinión. O sea, aquí muestra que el gráfico apoyaría la tesis de que hay discriminación por género al enfocarse directamente en la brecha por género. Pero nuevamente hago la pregunta, la misma que le hice a Génesis, ¿no es cierto? ¿Por qué tú dices que sí habría discriminación? ¿Cómo interpretaste este gráfico para concluir que sí apoya la tesis de discriminación por género? Aquí Génesis dice, pero recordemos que Génesis apoya, o sea, interpretó este gráfico como contrario a la tesis de la discriminación. Dice, porque solo se refiere a las personas asalariadas y empleadores propios, no dice mujeres u hombres. Habla en plural. Ah, ya, pero quiero ser claro. O sea, este gráfico, si bien es cierto, estos porcentajes fueron concluidos considerando todos los trabajadores, o sea, ahí tú tienes razón, Génesis, pero el menos 47, por ejemplo, que está marcado acá, o el menos 39, ahí sí están incluidos, separaron hombres de mujeres, porque para calcular ese porcentaje tuvieron que tomar a todos los trabajadores por cuenta propia, a todos, separarlos por género, hombres, mujeres, calcular sus sueldos separadamente, y ese porcentaje es el porcentaje menos de sueldo que reciben en promedio las mujeres de ese grupo. ¿Ok? Entonces en ese menos 47 sí están consideradas las mujeres y se separaron. ¿Ya? O sea, cada uno de esos porcentajes se calculó separando al grupo de mujeres y hombres, calculando el promedio y viendo cuánto porcentaje menos en promedio reciben las mujeres en ese grupo de trabajadores. Cuenta propia, línea celeste, asalariados, línea verde. ¿Se entiende? Ya dice, porque los datos, aquí Baigorria dice, porque los datos se hacen en base al género enfocándose en las mujeres. O sea, los datos se enfocan en las mujeres, sí, se enfocan en las mujeres. Porque todos esos porcentajes son los porcentajes promedio menos de sueldo que reciben las mujeres. O sea, está enfocado en las mujeres. Pero para calcular esos porcentajes hay que considerar los hombres también, ¿no es cierto?
Ahora, la pregunta que me queda es, ¿y por qué? Y aquí se ve el que hayan distintas áreas solo expande la información respecto a la brecha. Ya, o sea, si te entiendo bien, Beigorria, tú dices, lo que muestra es solamente es la misma brecha, ¿no es cierto? Pero desagregando. Pero la brecha es igual y por lo tanto apoyaría la tesis de discriminación por género porque la brecha siempre es en contra de las mujeres. ¿Ok? No sé si te interpreto bien. O sea, en el fondo, si yo tomo todos los trabajadores, me da una brecha, 30 y tantos por ciento. Si yo los separo por trabajadores salariados, asalariados, me sigue dando una brecha más desagregada, ¿no es cierto? Pero sigue siendo una brecha. ¿Ya? Pero repito, porque este gráfico tiene mucha información, entonces voy a volver a explicarlo porque como me están haciendo preguntas, ¿no es cierto? Y es complejo el gráfico. Recordemos, ¿qué dice este gráfico? Mire, voy a basarme en un solo punto y ahí ustedes van a entender cada punto. Por ejemplo, este punto que está acá, que dice menos 14,8, ¿qué significa? Significa que en el año 2000 se tomaron los datos de los ingresos que tenían hombres y mujeres que trabajaban, pero que trabajaban asalariados, es decir, trabajaban para un empleador. ¿Ok? Se tomaron todos. ¿Ok? Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes tienen padres o madres que trabajan. ¿Ok? ¿Y qué es lo que decir? Y si trabajan para una empresa, que en la mayoría de la gente trabaja para una empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se tiene que haber hecho? Se tiene que haber tomado el sueldo, supongamos que ustedes tienen papá y mamá y ambos trabajan en una empresa. Entonces, tienen que haber tomado el sueldo de su padre ese año 2000, tienen que haber tomado el sueldo de su madre ese año 2000, junto con otras personas, hombres, junto con otras personas, mujeres, que trabajaban también para empresas, tomaron todos esos valores de sueldo y los promediaron. ¿Y qué es lo que descubrieron? Descubrieron que en el año 2000, los trabajadores que trabajaban en empresas, las mujeres que trabajan en empresas reciben en promedio un 14,8% menos, por eso dice menos, que los hombres. Eso pasó el año 2000. El año 2003 ese porcentaje seguía siendo negativo, es decir, seguía siendo contrario a las mujeres. ¿Ok? Al 2017 eso seguía siendo más o menos igual. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que del 2000 al 2017 probablemente muchas personas jubilaron, otras personas nuevas empezaron a trabajar por primera vez, o sea, la población de trabajadores asalariados cambió un poco, bastante, en 17 años, a pesar de eso, seguía habiendo una brecha de un 13% contrario a lo que era lo que planteaban las mujeres. O sea, pero lo que ganaban las mujeres respecto del hombre. ¿Ok? Eso quiere decir el gráfico. Y las otras líneas es lo mismo, pero ya tomando los otros trabajadores, por los que no trabajan para un empleador, sino que son trabajadores por cuenta propia. Hay hombres y mujeres que tienen sus propios negocios. Grandes, chicos, pero tienen. Y lo que sí observamos es que, si bien es cierto, también hay brecha, ¿no es cierto? O sea, los trabajadores de cuenta propia, los hombres igual ganan más que las mujeres, ¿ok? Igual hay brecha en ese grupo de trabajadores, pero ¿qué es lo que podemos decir? Pero esa brecha es mucho más alta, claramente es más alta. O sea, la brecha es menos 40% aproximadamente. O sea, estamos hablando de una brecha más de 3 veces más alta. ¿Ok? No sé si se entiende el gráfico ahora. Porque miren, ustedes lo interpretaron como a favor de la tesis de la discriminación por género, así lo interpretaron ustedes. Pero ya que ustedes lo interpretaron así, yo lo voy a interpretar de otra forma para hacerlos pensar. ¿Yo qué les puedo decir? Les puedo decir, miren, si la idea de que la brecha salarial se debe a discriminación por género, ¿no es cierto? Este dato del que está acá arriba en azul no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo entendería la discriminación por género como que un empleador le paga menos a una mujer por el hecho de ser mujer. Si eso fuese así como ustedes lo están planteando, la brecha de género se debe a eso, ¿no es cierto? Yo debería haber una mayor brecha en los trabajadores asalariados en contra de la mujer, ¿no es cierto? Que en los por cuenta propia, porque esos tienen empleador. ¿Ok? Los de la línea azul no tienen empleador.
Yo soy mi propio empleador, entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que la mujer que es dueña de su propia empresa se autodiscrimina más que el hombre? ¿Me siguen? El grupo de trabajadores en azul no tiene empleador. Entonces, ¿por qué hay más brecha entonces? Si es que la tesis de la discriminación por género puede ser cierta, ¿por qué hay más brecha ahí? ¿Ok? Si ustedes fuesen dueñas de su propio negocio, ¿no tratarían de ganar lo más posible? ¿Qué opinan? ¿Se entiende la interpretación o no? ¿Sí? ¿Yo qué quiero concluir con esto? Quiero que se den cuenta que, contrario a lo que se cree en la sociedad, que como que con la evidencia yo concluyo si una idea es verdadera o falsa, o sea, ojalá fuese así de cierto. Las evidencias, aquí tenemos evidencias, se interpretan. Y en el acto de interpretar no es tan claro muchas veces, sobre todo cuando la pregunta o la idea o la opinión es compleja, ¿no es cierto? Como en este caso, la cantidad de variables de las cuales podría depender una brecha salarial son enormes, son muchas variables que podrían intervenir. Entonces, y por lo mismo cuesta mucho tomar una evidencia y concluir. Hay que interpretarla y hay muchas posibles interpretaciones. Entonces, no es tan fácil como que las evidencias son una herramienta que te permiten fácilmente concluir si una idea es verdadera o falsa. Eso es cierto solamente cuando yo tengo que poner a prueba afirmaciones triviales. ¿Sí? Es como, ¿tiene el profe una Xbox? Eso es una afirmación trivial, no refleja nada muy complejo. ¿La tengo o no la tengo? ¿Ok? Y ahí la observación directa de la consola, si está o no está, me va a permitir concluir inmediatamente si eso es verdadero o falso. Pero para cosas que son mucho más complejas, de mucho más variables, que lo que yo afirmo no se puede observar tan simplemente. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo ustedes observarían la discriminación? Ese es un proceso social muy complejo que es difícil de observar directamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace con la evidencia? La evidencia uno la interpreta para ver si es que apoya más o menos a una opinión y ahí va construyendo un caso. ¿Ok? Miren, otro gráfico. Yo cada vez que le muestro un gráfico voy a tratar de ayudarlo lo menos posible, ¿ya? Para ver si de ustedes nace ahora esto, ¿no es cierto? Ya, primero, vean el gráfico y díganme si lo entienden, si entienden sus ejes. Analicen unos segundos. Miren. Un gráfico de brecha salarial. ¿Lo entienden? Sí. Ok. Estos son datos oficiales, están tomados de la CACEN. Claro, están medio viejos porque son del año 2017, ¿no es cierto? No me he dado el trabajo de poner datos más actuales. Pero me refiero a que son datos, no son inventados, son reales. Repito la pregunta. ¿Cómo interpretan esos datos? Escriban ahí. Yo creo que esto apoya A por esta razón. O yo creo que apoya B por esta razón. Interprételo, por favor. Sí, Gabriela, si tú quieres hablar, súper, mejor. ¿Ya? Así que dale no. Si tú quieres hacerlo por micrófono, mejor. ¿Ya? ¿Vas a hablar por micrófono? Profe, yo Sí. lo veo el gráfico como si, o sea, que se enfoca en la mujer Ujú.
Respecto a que ella es como la afectada en la brecha salarial. Sí, en los tres tramos de edad son negativos, es decir, en los tres tramos de edad la mujer es afectada salarialmente. Menos un 6% para para las mujeres trabajadoras de 15 a 24 años. Eso sube a un 13 para las de 25 a 44 y sube a un 17 para los 45 a 64. Ya. Exacto. O sea, en ningún tramo etario la mujer gana más o lo mismo que el hombre, siempre gana menos, en promedio. ¿Ok? Ahora, ahora que entendemos los ejes, ¿no es cierto? Y esos datos, entonces, ¿ustedes creen que favorece la idea de que hay una discriminación por género o no? Yo pienso que sí, Sí, ¿por qué? A ver. porque se enfoca en la brecha de género hacia la mujer. También podría considerarse que se enfoca en la brecha de género tanto por género como por edad. Ya, o sea, si Pero, o sea, directamente pienso que da a conocer que existe la brecha. no, no, si la pregunta no es si existe o no existe la brecha, la pregunta es Ah, pero si es por si género. se debe a discriminación. Recordemos esa pregunta, ¿ya? Ah, de ser por género, pienso que con este gráfico no sería tanto porque se enfoca más en la edad. No se tiene la información de los otros salarios. Hay mucha información que no se tiene, entonces hay que interpretarlo, ¿no es Por cierto? eso, Pero ahí es la pregunta, ¿y cómo lo interpretarían? Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Yo podría decir, mira, esto demuestra que es discriminación por género. ¿Por qué? Porque cuando la mujer es más joven, y normalmente a esa edad, por ser más jóvenes, no quieren tener hijos, ¿no es cierto? La brecha es bastante baja, menos 6%. ¿Ok? Sin embargo, cuando ya empiezan a aproximarse a la edad donde la mayoría de la gente tiene hijos, entre 25 y 44, ¿no es cierto? Y donde ya los hijos están grandes, y entonces la crianza se va haciendo cada vez más pesada, las brechas son mayores. O sea, es una muestra de que se le recarga la crianza a la mujer y por eso gana menos. Y sobrecargar la crianza solo a la mujer es discriminatorio. no, cierto, no había pensado en eso. Ahora, esa es una interpretación. Yo digo si ustedes hacen otra, ¿eh? Porque No, esto sí, sí, es se que puede interpretar de varias maneras. ¿Ok? Porque también tengo una interpretación de este mismo gráfico para la otra visión, pero quiero ver si es que de ustedes nace o no. Este trabajo van a tener que hacerlo ustedes, o sea, ustedes van a tener que buscar un tema, buscar datos relacionados con el tema e interpretar los datos a favor de alguna postura respecto al tema controversial. Pero es importante que vamos trabajando esto. Yo me topé con los datos, ahora hay que interpretarlos. Porque miren, ¿cuál es la otra interpretación? Quería en contra de la discriminación por género, ¿no es cierto? Diría así, mira, lo que pasa es que cuando todos empezamos a trabajar, jóvenes, ¿no es cierto? Entramos más o menos en las mismas condiciones y tenemos más o menos los mismos fines, que es trabajar mucho para ganar mucho dinero en el mejor trabajo que pueda tener. Eso explica por qué en la edad inicial la brecha es muy baja. ¿Ok? Sin embargo, cuando las personas ya empiezan a formar familia, ¿ok? Que sería ya, bueno, bajo los estándares de ustedes, cuando uno ya se empieza a aproximar sobre los 30 años, ¿no es cierto? Ahí las mujeres que forman familia, ¿ok? No me refiero a todas, me refiero a las que forman familia, dejan de trabajar porque ahora tienen un ingreso familiar. Y eso les permite darse el lujo de trabajar menos. Entonces deciden trabajar menos cuando forman familia. No es un acto discriminatorio, es una elección que se pueden dar el lujo de tomar. Las mujeres solteras que tienen que sustentarse solas,
No pueden darse ese lujo. ¿Ok? Y eso refleja la brecha. ¿Qué opinan? ¿Los convenzo o no? ¿Las convenzo? No, ¿por qué no? A ver, ¿dónde está la falla argumental? O sea, ¿dónde está la falla interpretativa? El no es que no es así, o no lo han visto así, o no les gusta así. A ver, analícense su caso, ¿eh? No, no, piénsalo y plantéalo como quieran, así. Y repito, yo lo que trato es hacerlos pensar, repito, ¿ya? Todo lo que estoy diciendo no necesariamente refleja lo que yo creo, ¿ya? Pero para hacerlos pensar, fíjense, esta interpretación que acabo de hacer, para llevar estos datos a favor de la tesis contraria, ¿no es cierto? ¿Ustedes no han visto ese caso en su familia? De que alguna mujer de su familia decidió trabajar menos o no trabajar porque tenía una familia y un ingreso familiar que le permitió eso. ¿No lo han visto nunca? Sí, estamos claros. Mire, si yo no estoy discutiendo que eso no es patriarcal, ¿ok? Puede que sea patriarcal o no sea patriarcal. Estoy diciendo si esa idea es verdadera. No si es buena, no si les gusta, no si no refleja algo, ¿no es cierto? ¿No han visto eso alguna vez? ¿No cae en esa afirmación algún familiar suyo, sus propias madres, o tías, o abuelas? No digo todas, digo algunas, ¿ya? Porque basta con que un porcentaje de las mujeres, importante, o sea, un 30%, un 40% de las mujeres, hagan eso, y explicaríamos la brecha. Yo no estoy diciendo que ustedes lo harían, porque ustedes no forman parte probablemente del grupo de trabajadores en este momento. Estoy diciendo si las personas que trabajan, que son sus mayores, lo hacen. ¿Ok? Como dice Lilia, probablemente ustedes van a echar abajo esta visión de mundo y ustedes no lo van a hacer. Supongamos que fuese así. Y ahí la brecha desaparecería entonces. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando ustedes trabajen. ¿Ok? Si es que cumplen lo que pregonan ahora. ¿Ya? Sí, o sea, Gabriela tiene razón, tiene razón. Se está generalizando, sí, y de hecho, ¿por qué se generaliza? Porque este es un dato poblacional. Aquí no nos estamos refiriendo a una mujer, nos estamos refiriendo a una población de mujeres, por lo tanto, las afirmaciones son generales, es decir, hay una proporción bien grande de mujeres que, idea, haría eso, es una interpretación, y si fuese eso cierto, explicaría entonces que por qué da este gráfico, y por lo tanto, este gráfico sería evidencia de que no es una discriminación, es una elección. Una elección gatillada por una concepción patriarcal de la sociedad, todo lo que ustedes quieren, pero no una discriminación. Aquí no hay un empleador discriminante, aquí hay una elección gatillada por una visión de mundo, pero una elección libre. No estoy diciendo que es el marido que obligó a la mujer a no trabajar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la mujer decidió no trabajar, cuando alcanzó un estatus que le permitió eso. Digo estatus en el sentido familiar de la palabra. 2 sueldos siempre es más que un sueldo, ¿no es cierto? O 1,5 sueldos es más que un sueldo. ¿Ok? Entonces, otro gráfico más, mire. Brecha salarial por género según nivel educacional. Es decir, la barra de la izquierda sería la brecha salarial, que sigue siendo negativa en cuanto a las mujeres, para personas sin educación,
menos 19%. Para las personas que tienen educación básica completa, es un menos 22%. Y ya cuando van incrementando su nivel educativo, enseñanza media completa, técnico superior, profesional completo o posgrado completo, ¿ok? Pareciera, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que va subiendo. O sea, mientras más alto es el grado educacional de las mujeres, más alta es la brecha de género en ese grupo. La brecha salarial que encuentra la mujer en ese grupo. Eso muestra el gráfico, lo muestra. Eso no es una interpretación, ¿ya? Eso muestra el gráfico. La pregunta es, nuevamente, ¿cómo lo interpretan? ¿Ven ahí una discriminación o ven ahí una no discriminación? Génesis dice, no veo discriminación. Si no ves discriminación, entonces, ¿cómo tú o los demás, ¿no es cierto?, interpretarían esto como algo no discriminatorio? Porque hay que interpretarlo para decir, no veo discriminación. O sea, cuando yo veo algo en un dato es porque estoy interpretando esos datos mediante un esquema conceptual y por eso veo algo. ¿Ok? ¿Cómo interpretaríamos estos datos? O como tú, Génesis, ¿no es cierto?, interpretaríamos estos datos para no ver una discriminación y ver otra cosa. ¿Qué otra cosa veríamos? Imagínense que ustedes tienen que defender la tesis de la no discriminación. Ustedes van a decir, no, yo no voy a defender esa porque yo no creo en eso. Recuerden que en este curso ustedes no eligen la postura a defender. A ustedes es muy probable que les toque defender algo en lo cual no creen. Profe, pero en el gráfico se muestra que teniendo mayor educación es más grande el tema de la discriminación salarial. Sí, sí. Por ejemplo, si tú comparas, ya, pongamos el caso más alto. El grupo de personas que tienen posgrados completos, y magíster, doctorado. Si tomamos las mujeres y los hombres con ese nivel educacional, la brecha salarial en contra de la mujer es aún mayor que si tomamos a las personas sin nada de educación y lo separamos hombres y mujeres, ahí la brecha sigue siendo en contra de la mujer, pero no es tan alta como las mujeres que tienen posgrado. Entonces yo sí encuentro que se ve discriminación respecto a las personas que no tienen mayor educación. ¿Por qué? ¿Cuál sería la discriminación ahí? Porque uno ve el dato, uno no sabe por qué se da ese dato, ¿no es cierto? La interpretación es decir, ¿y por qué aumenta la brecha salarial con más estudios? ¿Cuál sería la explicación que ustedes le darían? ¿Por qué aumenta? Si en ese discurso explicativo está la discriminación, estaríamos listos. Entonces, en el fondo lo que le estoy diciendo, construyan un discurso explicativo que incluya la discriminación para explicar esta tendencia. Profe, ¿Sí? yo sí encuentro que se ve discriminación como hacia la mujer, porque si lo tomamos en las que tienen como posgrado completo, nos podríamos fijar, porque no dice que está separado como por carreras o por lo que estudió cada mujer. No. Entonces, si nos fijamos en que cada persona, onda, no sé, una mujer estudió mecánica automotriz, ¿ya? Claramente ahí va a bajar mucho más la brecha porque un hombre que tiene un auto y que fue criado en los años 90 o en los años 2000, claramente va a confiar más en un hombre que le vea el auto a que una mujer que salió hace, no sé, un año o 2 años en el 2000, no sé, 17, estudiando mecánica automotriz, claramente va a decidir que un hombre vea su auto a que esa misma mujer. Entonces ahí baja como que notoriamente más esta brecha de sueldo, porque si una, y no bajaría tanto en el caso de, por ejemplo, de doctora, porque en pediatría a lo mejor se va a decidir que se vea la guagua a una mujer, claramente, pero yo creo que ahí tiene que ver más en el sentido de que un hombre es más probable que vea con maldad a un niño que una mujer. Eso no quiere quitar que una mujer puede mirar con maldad al niño, pero se ha visto mucho más en general que los hombres ven con maldad a los niños en el sentido de abuso y cosas así que una mujer.
Pero ahí en lo que tiene que ver con mecánica, como con trabajos de hombre, entre comillas, que así lo llaman la mayoría, como construcción y cosas así, claramente los hombres van a preferir que un hombre les trabaje. Bien, súper buena interpretación. Y claro, te digas que tú te estás poniendo en una circunstancia en donde el tipo de trabajo que ejercería una persona con estudios sería más valorado para hombres que lo ejercen que mujeres que lo ejercen. Y al revés, ¿no es cierto? El tipo de trabajo que hace gente sin estudios, eso no es tan así. O sea, por ejemplo, mira, complementando lo que dices tú, uno podría pensar al revés, porque tú te centraste en las mujeres con estudios, ¿no es cierto? Y tú dijiste, una mujer con estudios puede que estaría enfrentando por primera vez, metiéndose como en este terreno de hombres, donde en este grupo de gente con estudios estaba dominado por hombres y ahora están llegando las primeras mujeres, ¿no es cierto? Y pasa lo que dices tú. Pero vámonos al lado, el otro lado extremo, para apoyar lo que dices tú también, pero por el otro lado. Piensen ustedes cuál es el tipo de trabajo que en general, ya esto es una generalización, en general hacen la gente con menos estudio. Normalmente son trabajos de aseo, ¿no es cierto? Son trabajos de poca especialización, ¿ok? Son los que tienen menos ingresos, generalmente. Eso es en general, ¿ok? Pero ¿quiénes ejercen esos trabajos mayormente? ¿Hombres o mujeres? Creo que ahí de nuevo se ve como lo que está explicando con las mujeres que tienen estudio, porque siempre se ha visto que las mujeres saben limpiar mejor o como que se fijan más en los detalles y por eso son más contratadas las mujeres que los hombres. ¿Se fijan? Entonces, claro, dicho en más general, los trabajos más especializados, que son los mejor pagados, uno podría interpretarlo como que hay barreras discriminatorias para que la mujer efectivamente participe de ello. ¿Ok? Porque no las contratan, o les pagan menos, o desconfían, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Esa es una forma de interpretarlo. Súper bien. Eso es lo que quería que hiciera. Ahora, dado que lo vieron de esa manera, ¿no es cierto? Es mi responsabilidad ver la manera contraria para hacerlos pensando, ¿ya? Pero lo que me importa y qué bueno que Lilian lo plantea así, ¿no es cierto? Es que si ustedes van a defender la tesis de la discriminación, en su discurso explicativo debe estar la discriminación, que así lo hizo Lilian. Si yo voy a defender la tesis de la no discriminación, tengo que hacer un discurso explicativo que no considere la explicación en ello. O sea, que no considere la no discriminación en ello, ¿ok? Entonces, fíjense ya, voy a hacerlo como menos rebuscado, porque esto para mí es difícil, no es fácil hacer una explicación no discriminatoria de esto, pero supongamos lo siguiente. Lo que estamos viendo aquí es que en la medida en que la mujer estudia más, los trabajos van a ser mejor remunerados, pero como tiene acceso a más dinero por las mismas horas trabajadas, tiende a trabajar menos horas para tener el mismo nivel de vida. Porque la mujer privilegia más la vida equilibrada que la competencia y la ambición por plata. Ese lujo no se lo pueden dar las mujeres que tienen menos estudio, porque sus ingresos son más bajos y claro, ahí ya se están moviendo al límite de la subsistencia. ¿Okay? Pero una mujer, supongamos que es médico y que si trabajara 45 horas ganara 8 millones de pesos mensuales, va a decidir trabajar la mitad de hora y con eso tiene igual mucha plata y por eso se ve una brecha mayor. El hombre, que es más ambicioso y que trabaja hasta enfermarse, ¿no es cierto? Va a trabajar todas las horas posibles para ganar más plata. No sé si las convenzo con esta interpretación. No sé si la entienden, independiente que la compartan. No sé si la entienden. ¿Okay? O sea, dos personas, hombre y mujer, con la misma cantidad de estudios, altísimos. El hombre va a decidir trabajar la mayor cantidad de horas posible, sábado y domingo, porque es ambicioso y le gusta la plata, y los hombres son ambiciosos y son competitivos. ¿Okay? La mujer va a decidir trabajar lo suficiente porque le interesa más tener una vida equilibrada, una vida social, ¿no es cierto? Por eso viven más años y nosotros no morimos antes. Y eso incluso lo conecto con el gráfico anterior, de cómo se distribuían las horas trabajadas.
¿Más o menos? ¿O lo están procesando? Ya se entiende, no digo que lo comparten, digo que lo entienden. ¿Ya? Ustedes obviamente lo van a compartir, no va a depender cuál postura ustedes defienden, cuál atacan. ¿Okay? Repito, insisto, disculpa que sea majadero. Es re difícil establecer un caso en un tema complejo. Por eso siempre las posturas son controversiales, porque es difícil concluir cuál postura es cierta. ¿Ya? No, está bien, claramente Tilly no te convence, y está bien que sea así, ¿ya? Sí. Lo importante es que ustedes cuando debatan en temas de esta complejidad se van a topar con esto, ¿ya? Se van a topar con argumentos que son buenos de ambos lados, aunque a nivel personal a ustedes no los convenzan o no les gusten, pero son buenos argumentos. ¿Ya? No, aquí no, esto no es una teoría conspirativa de cosas imposibles que podrían pasar, ¿no? Son cosas bastante plausibles de que sean ciertas estas interpretaciones, desde ambos lados. ¿Okay? Y esta es la conclusión de este tipo de argumentación, fíjense. Argumentar con datos, o como ustedes le llaman, con evidencias, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Argumentar con evidencia implica entender esto. No existe el dato bruto. Todo dato es interpretado. ¿Ok? Entonces, no es que la evidencia cae sola desde mi hipótesis. ¿Ya? No, yo tengo que interpretar el dato para ver si está a favor o en contra de mi hipótesis. Tu hipótesis es tu opinión en este caso. ¿Ya? Y siempre los datos van a ser incompletos. Eso quiere decir que la inducción no es lógicamente válida. ¿Qué quiere decir? Siempre ustedes van a tener unos pocos casos y van a echar de menos más datos, como ustedes mismos lo manifestaron. Oye, pero no están separados por tipo de trabajo. ¿Ok? No aparece eso. Oye, pero es solo del año 2017, no hay nada del año 2022. Pero no están separados por quién emplea a esta gente. Son gente vieja, gente joven, porque de eso puede depender también si es que trae una concepción media patriarcal, más antigua, de lo mejor ahí se podría demostrar que los empleadores jóvenes están cambiando eso. Entonces, siempre faltan datos. No hay ningún cúmulo de datos suficientemente grande que a ustedes les permita concluir algo inequívocamente, como para que se acabe la controversia. ¿Ok? Entonces uno hace lo que puede con los datos que cuenta. Muy importante. ¿Sí? Y cuando digo lo que puede es, uno construye la mejor interpretación posible, la más creíble, la que tiene más peso, con los datos que hay. ¿Ok? O sea, piensen ustedes, miren, piensen en otro caso. Supongan que ustedes en estos momentos se desmayan. ¿Ok? Se desmayan. Y viene su familia, ¿no es cierto? Y se hace la pregunta al millón. ¿Qué le pasa? ¿Ok? Y supongan que en ese desmayo ustedes empiezan a convulsionar. O sea, están desmayados, pero su cuerpo está convulsionando, está así. ¿Ok? Pregunta, ¿cuántas posibles interpretaciones o explicaciones hay de ese fenómeno? ¿Qué podría estar pasando? Piensen. Si ustedes vieran eso, una persona que se desmayó y empieza a convulsionar, ¿qué se le ocurre como explicación? Ya, se golpeó la cabeza, ¿no es cierto? Ya, listo. Está dando un ataque, por ejemplo, un ataque epiléptico, ¿no es cierto? Se golpeó la cabeza al caer y eso, al caer, le golpeó la cabeza y eso le generó un problema así como cerebral, algo por el estilo, ¿no es cierto? Hay muchas, eso, hay muchísimas. Golpe en la cabeza, un ataque epiléptico, a lo mejor se está electrocutando y no sé, usted no se está dando cuenta que tiene un cable pegado en la mano, ¿no es cierto? A lo mejor le inyectaron una droga, se intoxicó, ¿no es cierto? ¿Ok? Está deshidratando, ya. Muchas explicaciones, ¿sería? Y piensen ustedes, ¿qué es lo que hace un médico? Por ejemplo, supongan que usted, mismo cuento, pero otro síntoma. Ustedes van al médico, ¿no es cierto? Y le dicen, oye, me siento mal, ayer me desmayé, convulsioné, entonces van al médico. Y no sé qué tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Va a buscar evidencia. ¿Pero evidencia de qué? De todas las posibles interpretaciones que hay respecto de ese fenómeno.
Entonces, si ustedes se pegaron en la cabeza y ahí se hicieron un daño cerebral, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Es decir, ¿sabes qué? Tómate un escáner en el cráneo, ¿ya? Para ver si no hay un derrame. Además, pásame una muestra de sangre, porque ¿para qué? Para descartar si están intoxicados. Además, a ver, le mirará, no sé, las pupilas, no sé, le tocará la piel para ver si están deshidratados. Bueno, y así le evaluará también con una resonancia a ver si ustedes tienen epilepsia, no sé. Entonces le hace como 20 exámenes. ¿Okay? Entonces, probablemente uno de esos exámenes, si es que le acierta la causa, ¿no es cierto?, le va a dar como evidencia a favor. Por ejemplo, va a tomar una foto del cerebro y va a ver una mancha aquí en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces va a decir, oye, mira, esta mancha, yo la interpreto como que tuviste un derrame. Porque en un cerebro normal no aparece esta mancha, y aquí aparece. ¿Sí? Y la única forma de interpretarlo es que aquí hay un coágulo. ¿Ok? Entonces el médico interpreta como que esa es una evidencia a favor de la idea de que todo lo que les pasó fue porque se pegaron en la cabeza y hicieron un daño cerebral. ¿Ok? Ahora, probablemente, si el médico es bueno, no se va a quedar solamente con eso. Después va a tratar de decir, oye, pero ¿no será que esa mancha es un coágulo anterior nomás y esto era pura coincidencia? ¿Ok? Entonces a lo mejor les va a hacer otros exámenes. A lo mejor va a hacer un examen de la presión interna del cráneo, a lo mejor le van a abrir el cráneo para ver si es que el coágulo ya está cerrado y tiene como 5 años o fue ayer. No sé, ¿te fijan? Entonces, no es tan fácil concluir, cuando es un fenómeno tan complejo como unas convulsiones, concluir cuál es cierto. ¿Ok? A veces se puede hacer, yo no digo que es imposible, se puede concluir en base a evidencia si algo es cierto o falso. Sí, pero para cosas tan complejas como la brecha de género, que depende de la sociedad, de las decisiones, de las presiones, de aspectos psicológicos, biológicos, sociales, culturales, etc., en esas circunstancias tan complejas es súper difícil de concluir. Incluso sería más fácil concluir el tema de por qué le dio esa convulsión que concluir si es que es la tesis de género o no, o cualquier otra, es cierta o no. ¿Ya? Es el tema de los datos. Consultas. Comentarios. Miren, en el poco tiempo que nos queda, voy a dejar abierta la antesala a una excelente base de datos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? La voy a escribir en el chat. Quien esté frente a un computador, métase por favor. Creo que también el celular funciona bastante bien. La voy a escribir acá. Métanse a esta página. Nuestro mundo en datos en inglés.org. Yo también voy a meterme frente a usted. Ya, los que son hábiles en la parte computacional pueden instalarle una especie de aplicación para que esta página se les traduzca al español. ¿Ok? Si no, la pueden trabajar en inglés si es que no les genera problema el inglés. ¿Ya? Esta página de datos se le reconoce como la base de datos sociocientífica, la más grande y la mejor del mundo. Así de simple. ¿Ya? Y está separada en varios tópicos. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, estos son los temas, y dentro de los temas hay varios tópicos por cada tema. Por ejemplo, salud. Ya, aquí hay salud, no sé, health, salud. Y aquí ustedes pueden encontrar datos respecto a expectativa de vida, a niñez y mortalidad infantil, a consumo de alcohol, uso de drogas, al COVID-19, al SIDA, la malaria, etcétera, ¿no es cierto? Suicidios, contaminación del aire, obesidad, fumar, etcétera. ¿Ya? Y eso, y les mostré solamente lo que es salud. Hay cambios demográficos, agricultura y comida, energía y medio ambiente, innovación tecnológica, pobreza y desarrollo económico, condiciones de vida y bienestar de la comunidad, derechos humanos y democracia, violencia y guerra, educación y conocimiento, etc. Bueno, hay muchos datos. ¿Ok?
Entonces, la idea es que cuando ustedes se metan a las bases de datos que les voy a recomendar, esta es una de ellas, ¿ok? Una de ellas, para mí es la más importante en términos de datos, y nos permite buscar datos de temas controversiales, ¿ok? Y ya lo vamos a ir haciendo. Entonces un trabajo, una tarea que les voy a dar, ¿no es cierto? Que no la voy a evaluar, pero la van a necesitar para entregársela a la profesora Fernanda de la parte discursiva, es que elijan un tema, ¿ok? Y busquen datos de ese tema. Y ojalá que los puedan encontrar acá, porque ahí el trabajo se les va a hacer muy fácil. Por ejemplo, miren, hay un tema que a mí me interesa, que es el tabaquismo, el hábito de fumar, ¿ok? Por ejemplo, miren, aquí está fumar. Y aquí dice todos nuestros datos interactivos. Yo pincho acá, ¿no es cierto? Y me muestra, por ejemplo, acá, el rango de muerte por fumar del año 1990 al año 2019. Déjenme, acá, ¿no es cierto? A ver, déjenme si no puedo agrandar esto. Me voy a agrandarlo así. Ahí, ¿ya? Ahí. Pero lo interesante que tiene esto, por ejemplo, es que ustedes se pueden poner aquí por país. Por ejemplo, yo voy a agregar a Chile. Aquí me dan varios países, no siempre salen todos los países. A veces hay países que no entregan datos. Pero Chile me parece que aquí está. Y aquí está Chile. Entonces voy a borrar esta de República Africana, me voy a quedar en Chile. ¿Ok? Ahí tienen ustedes los gráficos de 3 países. Del Reino Unido, de Francia y de Chile. Desde el año 90 al 2019. ¿Ok? El intervalo de muerte por fumar desde el año 1990 al 2019. ¿Se fijan? Ahí tienen un buen dato. ¿Ok? Que les puede servir, por ejemplo, para debatir respecto de si se debería prohibir el cigarro, por ejemplo. Esa es una pregunta controversial. ¿Se debería prohibir el cigarro? Sí, ¿no? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? ¿Ok? Y ustedes aquí pueden tomar datos ¿para qué? Para apoyar una postura u otra. ¿Ok? O sea, la idea es que ustedes tomen un tema, lo transformen en una pregunta controversial y busquen datos, porque les vamos a pedir a ustedes que escriban un ensayo respecto de una postura en torno a un tema controversial. ¿Ok? El último que les quiero mostrar, déjenme ver acá, quiero mostrar un mapa, ¿no? Porque esto tiene gráficos y también mapas. Acá. Ya miren, este es un mapa que a mí me sorprendió, se los voy a mostrar. Les explico el mapa. Ahí está obviamente el mapa del mundo, dividido en colores. Pero ¿qué quieren decir los colores? Quieren decir que los países que están en amarillo, por ejemplo, quiere decir que las personas mayores de 15 años que fuman se mueven más o menos entre el 0 al 5% de la población. Eso quiere decir en amarillo. ¿Ok? Se consideran solamente las personas mayores de 15 años. Los países, por ejemplo, en naranja, ¿no es cierto? Quiere decir que en esos países, las personas mayores de 15 años que fuman, ¿no es cierto?, que tienen tabaquismo, representan entre el 20 al 25% de la población. ¿Ok? En Chile, Chile está en el peor rango, fíjense. De las personas mayores de 15 años que declaran fumar, está sobre el 35% de la población. Estamos en el ranking más malo de todo. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden utilizar estos datos, por ejemplo, si ustedes quisieran defender la postura a favor o en contra, tendrían que interpretarlo. ¿Ok? Ustedes podrían decir, oye, Chile es el que tiene más alto tabaquismo, claramente hay que prohibirlo, porque si, ¿cómo estamos tan escapados respecto al resto del mundo? Eso es malo. ¿Ok? O sea, todos nuestros países vecinos fuman menos que nosotros, entonces hay un problema acá en Chile que hay que resolver, y la prohibición es la solución. ¿Ya? Alguien podría interpretarlo de otra forma. ¿Ya? Decir, no, lo que pasa es que aquí en Chile, dentro del contexto sudamericano, en Chile, donde hay un ingreso un poquito más alto y por eso tienen más acceso a estas cosas. Lo otro no es que no fumen, es que no tienen plata para comprar. ¿Ya? Como quieran verlo. ¿Estamos? Entonces, hacia allá vamos a ir. ¿Ya? Nosotros aproximadamente
2 o 3 semanas más, y iban a conversar con la profesora del otro ramo, les vamos a pedir un ensayo que lo va a evaluar la profesora para que ustedes hagan una argumentación respecto a un tema controversial. ¿Ok? Y ese trabajo escrito, que la profesora se lo va a retroalimentar, o sea, no va a tener una nota, pero sí va a tener una evaluación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ustedes sepan en qué están bien, en qué están mal. Ese escrito lo van a utilizar ustedes para preparar el debate en este curso. ¿Ok? Entonces vayan pensando en un tema que les interese debatir. No va a ser individual, va a ser grupal. ¿Ya? Claro, ustedes tienen el ramo de, no recuerdo cómo se llama, la de la profesora Fernanda, espérense, es de discursiva. Le digo al tiro cómo se llama, espérense. Profe, y los que no tenemos ese ramo, Ah, ya, si hay alguien que no tiene ese ramo, yo le puedo mandar Fernanda se llama, ¿no es cierto? Yo les puedo mandar a ustedes les puedo mandar el formato de ese ensayo, ¿ok? Para que ustedes lo llenen, y ahí le puedo pedir a la profesora Fernanda, o yo mismo lo puedo evaluar para que también tengan esa retroalimentación. ¿Ya? Yo pensaba que todos ustedes tenían ese ramo discursivo. No, es que hay unos que somos del propedéutico de ingeniería. Ah, ya. Ya, mira, les vamos a hacer llegar, yo lo voy a subir al aula igual, ¿ya? Es un formato, es un Word que viene con ciertas casillas que hay que ir llenando, y viene una breve explicación. Entonces, eso ustedes lo van a ir llenando para poder ayudarlo lo mejor posible, ¿ya? O sea, le vamos a ayudar a argumentar por escrito y después verbalmente. ¿Ok? Bien, estamos en la hora, entonces quedamos hasta acá. Cuídense, y quizás nos vemos la otra semana, porque creo que era probable que suspendieran las clases esta otra semana, pero no iban a avisar, porque hay un fin de semana largo. Me refiero a la semana siguiente, donde hay un lunes feriado. ¿Ya? Pero ahí no iban a avisar. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, saludos. Profe. Chao, saludos.